Dios les bendiga. Amén. Buenas tardes, paz de Cristo a cada uno de ustedes. Tomen asiento, pónganse cómodos. Bendito es el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ayer había bajado una película nueva, estreno, y ayer la vi junto a mi esposa y esa película me inspiró para ver cómo era la fe de Abraham. De esa fe se nos habla en la Biblia. Se nos habla en Hebreos capítulo 11, que es el que vamos a leer hoy. Vamos a leer un pasaje dentro del capítulo 11 que remite a Abraham, de quien se cuenta su historia en Génesis, a partir del capítulo 11 de Génesis, pero la historia de él comienza cuando en el capítulo 12, versículo 1 de Génesis, Dios le dice que tenía que dejar todo y hacer lo que Él lo mandaba. Hebreos capítulo 11, del verso 8 al 19. Amados, esta película que veíamos hacer con mi esposa se llama Su único hijo. Ahora yo les voy a hacer un interrogante, ¿sí? Y después lo vamos a compartir en la palabra. Si Dios te promete una descendencia, si Dios en esa descendencia te dice que vas a ser de bendición a todas las naciones, pero pasan los años y vos no ves nacer a tu hijo, y ya cuando sos viejito nace ese hijo prometido, pero 12 o 13 años después el mismo Señor que te lo prometió te dice que se lo tenés que dar en sacrificio. ¿Qué harías? Les dejo el interrogante. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionaríamos? Vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te adoramos, te alabamos y venimos, Señor, delante de ti en acto de adoración, invocando tu nombre sobre nosotros, invocando sobre nosotros tu gracia y tu misericordia, para que tú nos acompañes, Señor, para que tú en esta tarde nos abras el entendimiento, nos abras el corazón, podamos comprender cuán bueno ha sido todo este tiempo, cuán fiel has sido a lo que tú has dicho. Perdónanos, Señor, por nuestra infidelidad. Perdónanos por nuestra incredulidad. Perdónanos por nuestra falta de fe. Ten misericordia de nosotros. Acuérdate de que somos polvo, de que no somos nada delante de ti. Y activa a través del poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros la fe que viene por el oír, y el oír tu palabra. Háblanos, Dios, en esta tarde. Habla a nuestro corazón. Rompe todo yugo. Quita toda sordera espiritual. Quita toda ceguera espiritual. Toda enfermedad espiritual que hay en nosotros. Y con el poder de tu Espíritu Santo, restaura las cosas a como tienen que ser, conforme a tu voluntad. Que podamos ser hijos obedientes, que podamos aprender de este gran patriarca, aquel que tú llamaste, aquel que te reconoció como el único y verdadero Dios, que era digno de ser alabado, adorado y obedecido aún hasta la muerte. Por eso te damos gracias, Señor, porque en Abraham podemos aprender, en Abraham podemos crecer, pero no en la persona de Abraham, en la persona de Cristo, porque Abraham creyó tu palabra, y tu palabra es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.
Bendito es el nombre de Jesús. ¿Y a su nombre? ¡Gloria! ¿Quién vive? Cristo. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Al Señor le adoramos con todo lo que somos. No le adoramos cantando canciones lentas. Le adoramos en todo momento, en todo lugar. Le adoramos con lo que tenemos. Por eso le decía cuando estábamos cantando la ofrenda, al Señor le adoramos en la ofrenda, le adoramos ofrendando, lo alabamos y lo bendecimos. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer este pasaje de hoy. Hebreos capítulo 11, del versículo 8 en adelante. Gracias, Señor, por tu palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe había creído. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Amén. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Ahora te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga ministrando. Queremos oír tu palabra, queremos entender, queremos comprender cómo actuó Abraham y cómo tú produjiste en Abraham esa fe que lo llevó a ser obediente y obediente hasta a ofrecer a su único hijo. Gracias, Dios, ayúdanos en este tiempo y bendice a tu iglesia en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Amados, qué tremendo lo que acaba de leer. Amén. Dios es bueno y sigue siendo fiel a lo que ha prometido. Es tiempo de afirmarnos en esta cualidad de Dios, porque desde los tiempos antiguos Él ha mostrado su gracia y misericordia a los hombres a través de sus escogidos. Hemos aprendido en este año que pasó que somos escogidos de Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El mundo tal cual lo conocemos hoy. Y no me voy a tratar de poner a descubrir si hubo una tierra antes de Adán y Eva. Hay muchos que dicen que sí. Hay muchos que dicen que hubo un tiempo y que la tierra quedó toda desarmada después de esa guerra que hubo en los cielos, cuando Satanás y los ángeles fueron echados del cielo. La Biblia empieza en Adán y Eva, en volver a ordenar el mundo. Dios separó las aguas. Ahí arranca, para nosotros es Génesis. Pero dice la palabra, bien traducida, y lo pueden encontrar en la Biblia textual,
que dice que se ordenó de nuevo, dando idea de que hubo algo antes. No nos interesa. Lo que Dios nos dice en su palabra para nosotros es algo que Él se reservó para Él. A nosotros nos interesa lo que Él nos dejó en su palabra. Él la inspiró por hombres y mujeres llamados, escogidos, para que hoy nosotros podamos hacer lo que ya está determinado para nosotros. Amén. Hagamos como Abraham. Creamos en lo que Él nos ha revelado en su palabra y no creamos en nuestros razonamientos. Nuestros razonamientos salen para cualquier lado, siempre. Muchos, hoy si me escuchan decir esto, van a decir que soy anticuado, aún hasta místico, porque hoy prima el uso de la razón. Todo lo razonamos, todo lo pensamos. A veces no queremos escuchar el consejo de nuestros padres. Sos re antiguo vos. No sabes nada. Todas las cosas cambiaron. Pero el que vive, como dice la Biblia, el que vive respetando lo que dice la palabra y vive como está escrito, aunque parezca que vive en lo antiguo, ese vive y ese tiene recompensa y ese tiene bendición. Porque vive conforme a los preceptos de Dios. No vive como el mundo dice que tenemos que vivir. Vive como dice la palabra de Dios. Amén. Hoy todo se centra en el uso de la razón y en el pensamiento humanocéntrico. Sin embargo, nosotros en la congregación hemos aprendido y entendido que nuestro conocimiento tiene que ser cristocéntrico. Por lo aprendido de las Escrituras, las cuales creemos han sido inspiradas por Dios a través de sus escogidos. Esta historia que nos relata en este breve pasaje Hebreos, dice el versículo 8, por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Esto sucede en el capítulo 12 de Génesis. Dice: y Dios le había dicho a Abraham que tenía que dejar la tierra de sus padres, que tenía que dejar la parentela e ir a la tierra que Él le iba a dar. No le digo que busquen en Génesis 12. Nosotros nos vamos a centrar en Hebreos. En Génesis 12 dice, vemos que se nos dice: Jehová había dicho a Abraham. Y fíjense cómo lo nombré. Primero dije Abraham, pero en Génesis 12 no dice Abraham, dice Abraham. Y anoche cuando veíamos la película ayer, no es Abraham, es Abraham. Cada idioma tiene su forma de hablar, cada idioma tiene su forma de acentuar. Y estamos hablando de este hombre que era un caldeo. Abraham era caldeo, era hijo de caldeos, ni siquiera era judío. Los judíos nacen de él, los judíos nacen de Jacob. Él no era judío, él era uno del mundo. Él era hijo de adoradores de dioses. No tenían un dios, tenían muchos dioses. Incluso en la película se ve cuando Sarai, la mujer de Abraham, seguía rezando a los dioses y tiraba piedras, y las piedras, como si fuera el tarot o ver cómo quedan los huesitos. ¿Vieron en alguna película? Alguno habrá visto. Tiran los huesitos para ver cómo quedan los huesitos para leer el futuro. Y esta mujer era muy apegada a sus costumbres. Nosotros también somos apegados a las costumbres. Los que nacimos en cierta época escuchamos música de cierta época. Los que nacen más acá tienen otro tipo de música, otro tipo de cultura. No voy a decir que los que son al oeste, por la tierra de donde nació mi esposa, mi suegra, Norma, pero allá se escucha más folclore, mucho. Ahora no, ahora
llegó otro tipo de música, porque toda la gente que cultivaba el folclore ha ido desapareciendo. Ahora vos vas allá y seguramente cumbia, RKT, reggaetón, pero hace 15, 20 años atrás había mucho folclore. Y no quiero hablar de 40, 50 y hasta 70 años atrás, solamente folclore. Estas costumbres en Abraham eran algo que impedía que Dios cumpla el propósito, por eso Dios lo llamó. Y en la película veíamos que él le aparece, él se acuerda porque cuando empieza la película ya es un hombre viejo. Ya Isaac tenía 13 años. Y él se acuerda cuando Dios se le apareció por primera vez. Estaba tirado, había quedado tirado como desmayado. Y viene la esposa y le dice, Abraham, le dice, Abraham, ¿qué te pasa, Abraham? Y está como perdido. Abraham, y lo sacude y dice, Dios me habló. ¿Qué Dios te habló? El único y verdadero Dios. El único Dios que hay. No hay otros dioses delante de él. El tipo se lo decía, dice, Él me habló, Él me dijo que tengo que salir de este lugar, que me tengo que ir a otra tierra, que Él me va a mostrar. Y me dijo que voy a ser de bendición. Y me dijo que voy a ser padre de naciones. Después de eso Abraham arrancó. Abraham arrancó, salió, dejó todo. Su papá había muerto. Incluso cuando dice se le había dicho que dejara la tierra, ya él había salido de Ur de los Caldeos y estaba en Harán. Pero en Harán se quedó, porque su papá y su familia medio como que lo retenían. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si no estás dispuesto a soltar, si no estás dispuesto a dejar atrás el pasado, nunca vas a poder alcanzar lo que Dios tiene para dar. Es necesario, como yo he dicho muchas veces, cortar el cordón umbilical. Porque si no seguimos prendidos, seguimos atados, seguimos pensando en lo que queda atrás. Bendito es el nombre del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, significa que había una declaración pasada. Ya Abraham había sido llamado en Ur de los Caldeos y salieron de ahí, pero quedaron en Harán. Y él tenía que ir hasta Canaán. Algo que Dios ya le había comunicado. Dios le habló a Abraham por su palabra. No hay sustituto para la palabra de Dios. El mundo no puede sustituir la palabra de Dios. Mis costumbres, mi religión, nada puede sustituir la palabra de Dios. Si Dios te habla, si Dios te dice algo, tenés que dejar e ir tras la palabra de Dios. Las famosas afirmaciones de Lutero, sola escritura o tota escritura, fueron consignas de la Reforma Protestante del siglo XVI. Solo la escritura tiene autoridad, no el que la predica. La escritura, no la iglesia, la escritura. La iglesia no determina lo que se enseña acá, lo determina la escritura. Eso es lo que pasó en la católica. Ellos determinaron que la iglesia podía agregar o quitar. Todo lo contrario a lo que dice Apocalipsis. Todo aquel que agregue, se le serán puestas las plagas de Egipto, y a todo aquel que quite las palabras de este libro le será quitado su nombre del libro de la vida. Amén. Abraham y a los patriarcas Dios les habló audiblemente. Ahí en parte de la película, cuando Dios se le aparece a Abraham, él lo escucha con el oído. Abraham, sí Señor, y lo primero que hacía, ¡plum!, de rodillas al piso. Y ver esa imagen, que por ahí a veces a nosotros nos falta imaginación.
Nos falta tremenda la imaginación. Aparece el ángel de Jehová. Él inclinado sobre su rostro y el ángel de Jehová parado. Porque el que se aparecía era el ángel de Jehová. Tenemos que creer lo que dice la Escritura. A Dios nunca le vio nadie. Y sin embargo Moisés estaba cara con él. ¿Con quién? Con el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Cristo. Y ver ese varón alto, todo vestido de blanco, que no se le ve el rostro, que extiende su mano y le pone la mano sobre la cabeza a Abraham, en un momento me conmovía el corazón. Dios les hablaba a los discípulos del Nuevo Testamento. Dios les habló personalmente a través de Jesús. A nosotros, Dios nos habla a través del registro del Antiguo y el Nuevo Testamento. Acá nos habla Dios. Y nos confirma en sueño y en visión. Y lo confirma en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Pero Dios habla a través de su palabra, a través de la Escritura. Amén. Las emociones y la gritería de los predicadores, que es bullicio emocional, a veces nos hacen sentirnos bien, pero no revelan la palabra de Dios, la cual se revela cuando se declara y afirma. Tenemos que declarar la palabra, esta palabra, no la mía. El otro día miraba en Facebook, que es una plataforma, una red, donde muchos predicadores exponen sus enseñanzas. Yo no entiendo para qué gritar. ¿Por qué tocar? ¿Para qué gritas? Es necesario que te levanten. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad gritar? ¿Con qué necesidad de hacer un show? No lo vimos gritar nunca a Jesús. En la Escritura no hay un registro de que Él haya gritado y haya dicho: ustedes quieren comer, tienen que creer para que los panes se multipliquen. No dijo nada de eso. Es más, se dio cuenta y le dijo a los discípulos: denle de comer ustedes. Y los discípulos no salieron a gritar. Los discípulos dijeron: ¿cómo le vamos a dar de comer? No tenemos tanta plata para comprar comida. El pueblo está lejos. Dejaron que se vayan. No, deben de comer. Pero Señor, no tenemos con qué darle de comer. ¿Qué tienen? 5 panes y 2 peces. Tráiganlos. Pártanlos en pedazos. Y oró. Y dice que empezaron a repartir y alcanzó para darle de comer a 5.000 hombres. Sin contar mujeres ni niños. ¿Saben cuánto dice un estudioso de las Escrituras y estudioso de la historia de los israelitas? Aproximadamente 25.000 a 27.000 personas. 5.000 hombres. Sus familias, mujeres. Las mujeres no se contaban y los niños tampoco. Los ancianos, depende de la edad. ¿Sabe lo que se contaban? Los hombres que estaban en pie de guerra, o sea, de los 13 hasta los 50. Lo demás era como que a un costadito. En otro lugar entendí que eran como 11.000. Eso queda a criterio de cada historiador. Bendito es Dios. Les estaba diciendo: ¿para qué gritar? ¿Para qué saltar? Dios quiere que oigamos su palabra, no que oigamos las locuras o el griterío de uno que usa la palabra de Dios, pero que no transmite nada, que no enseña nada. Amén. Confundimos y le decimos: es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo
te habla al corazón, el Espíritu Santo, como decía Cecilia, te habla acá adentro y te dice lo que está bien y lo que está mal. No te hace gritar, ni saltar, ni patear la silla, ni girar como loco, ni hacer nada, nada. El Espíritu Santo te da convicción de pecado y te dice, si no haces lo que Dios demanda en su palabra, te vas al infierno. Corta. Dios le dio una orden a Abraham y éste obedeció a la misma. Sin obediencia a la palabra de Dios no puede haber fe. Por eso el título que le puse, una fe como la de Abraham. En su soberanía, Dios llamó a Abraham y lo envió. ¿A dónde? A una tierra que nadie conocía, a una tierra que él no conocía. Pero Dios le dijo, yo te voy a guiar. ¿Y saben qué? Este Abraham vivió como extranjero en la tierra que iba a heredar, porque la habitó en tiendas. No tuvo casa de piedra, no tuvo casa hecha de ladrillos. Él vivía en carpa. En una parte de la película, cuando lo nombra al rey de los filisteos, al rey Abimelech, está en las escrituras. Abimelech se le quedó con Sarai, pero Dios le hizo tener un sueño a Abimelech y le dijo, la mujer con la que te estás por acostar es la esposa de Abraham. Entonces Abimelech lo mandó a llamar porque le vino una peste y lo llamó a Abraham y le dijo, ¿me mentiste? No, yo no te mentí, no te dije que era mi esposa, te dije que era mi hermana, y es verdad porque es la hija de la esposa de mi papá. Era medio hermana, se había casado con su medio hermano. Él no le mintió a Abimelech, le dijo, yo no te dije que era mi esposa, te dije que era mi hermana. ¿Te mentí? Dice, me dijo el Señor en sueño, me reveló que era tu esposa. Lo bueno es que después Abraham, cuando fue a recuperar a los que habían capturado los reyes de Oriente, el rey de Basán y otros reyes más habían capturado a toda su familia, a Lot y a un montón de gente, y Abraham con 300 pastores los persiguieron, los alcanzaron, los derrotaron y recuperaron todo, y le devolvieron a Abimelech todo lo que le habían quitado a estos reyes, y Abimelech lo tenía en alta estima. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, serás de bendición y yo voy a estar contigo, le dijo el Señor. Si hacemos ¿qué? Lo que Él nos pide, si hacemos lo que Él nos dice, vamos a ser de bendición y Dios va a estar con nosotros. Después se lo dijo a Josué, se lo dijo a Moisés. Dios le dice de una forma muy parecida a todos los que llaman lo que tienen que hacer. Si vos haces lo que yo te digo, si guardás estos mandamientos, le dijo a Josué, que le di a mi siervo Moisés, y hacés conforme a lo que dice ahí, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, donde quiera que tú vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y a Moisés le dijo, tenés que ir allá, y yo te voy a dar, y voy a estar. Hay una parte en la historia que recién la cantábamos también, la canción de Con mi Dios, dice, eres escudo, mi roca fuerte. Y se lo dice, Abraham tiene como una visión, está al borde del mar y está el Señor entre las aguas, parado sobre las aguas, y le dice, tú eres mi roca, tú eres mi auxilio, tú eres mi escudo fuerte, tú eres mi Señor. Y dice, el Señor le dijo, así como la arena que hay a la orilla del mar, así como las estrellas que tú no las puedes contar, así te voy a dar descendencia. Y Abraham le dijo, Señor, ¿qué me vas a dar descendencia? Soy viejo ya. ¿Cómo voy a dar un hijo? ¿Cómo vamos a hacer? En Eliezer, el esclavo,
Eliezer de Damasco, ese va a ser mi heredero. Y Dios le dijo, no va a ser tu heredero ese. Va a ser un hijo tuyo. Y entonces vuelve y le cuenta a Saraí. Y Saraí dice, tantos años intentando, ahora me doy cuenta que el Señor te dijo que va a ser de tu cuerpo, no del mío, de tu cuerpo. Ve y toma a mi esclava. Y la mujer, ¿cómo se siente una mujer? ¿Cómo se puede llegar a sentir, no? Una mujer que le tiene que dar a su esposo a otra mujer para que conciba. Y ella se sintió mal. Y después le echa la culpa cuando la egipcia queda embarazada. Claro, pero te acostaste con ella. Y si vos me la diste, dice. Si vos me dijiste que lo hiciera para tener descendencia, pero bien que la abrazaste. Ahora ella me mira y se burla de mí. Porque se frota la panza así, me mira como diciendo, andá, no servís para nada. ¿Saben cómo se siente una mujer que no puede concebir? Y hay mujeres que conciben y tiran a sus hijos. Pero Abraham, en su corazón, estaba roto también. Conocemos la historia de Ismael y de Agar, la esclava. Sin embargo, Dios vuelve otra vez al encuentro de Abraham y le dice, a partir de ahora te vas a llamar Abraham. Y Sara no se va a llamar más Sara, Saraí, se va a llamar Sara. Abraham, porque será padre de naciones. Y Saraí será Sara, porque ahora será madre de naciones. Y no te preocupes por Ismael, porque voy a ser una gran nación de él, porque es hijo tuyo. Fíjense a veces cómo es Dios. En la incredulidad de Saraí nace un hijo que no es hijo de la promesa, que es un hijo del corazón despechado de una mujer. Pero Dios no lo deja fuera de la promesa. Dice, una nación grande haré de él. Es la nación que pelea constantemente con Israel. Son los musulmanes, los islamitas. Pero Abraham siguió creyendo. Y la mujer que era estéril en su vejez quedó embarazada. Dice, aquí un año volveré y tu mujer habrá dado a luz un hijo y pondrá su nombre Isaac. Porque sirvió. Porque aún, ¿se acuerdan lo que les dije el otro día? Cuando Jesús, ya resucitado, se encuentra con sus discípulos y les dice, lo ven y algunos le adoraron pero otros dudaban. Jesús no se detuvo a ver quién lo había adorado o quién no. Él les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo los envío a ustedes a que prediquen el Evangelio, a que hagan discípulos a las naciones, los bauticen en el... No le dijo, vos no me adoraste, te vas al infierno, no. Automáticamente Abraham le creyó y le fue contado por justicia, dice Romanos. Amén. Abraham llegó a tener fe, en su soberanía Dios llamó a Abraham y lo envió. Si queremos hacer nuestras las promesas de Dios, debemos primero aprender a tener los oídos bien abiertos para escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. Abraham llegó a tener fe porque supo escuchar a Dios y creyó en lo que Dios le había hablado. La fe se basa en el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. El dejar todas las cosas como le había dicho a Dios era en Abraham la certeza de lo que esperaba. Y el capítulo 11 de Hebreos dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Amén. Su confianza estaba puesta en la palabra que oyó del mismo Dios eterno. Para recibir la promesa en su totalidad, debía dejar todo lo que entonces tenía. En Cristo, las promesas de Dios tienen su cumplimiento en la eternidad. Pero aún nosotros, los que estamos y caminamos en esta tierra, debemos creer tal como lo hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios. No creía en Dios, le creyó a Dios.
Entonces, debemos creer tal como lo hizo Abraham, cuyo nombre fue cambiado en el momento en que Dios hizo pacto con él, de Abraham a Abraham, padre de naciones, y el de su esposa Sarai a Sara, madre de naciones. A veces no es posible responder efectivamente al llamado de Dios por no poder soltar las cosas que nos sujetan al mundo. Lo material, las costumbres, lo cultural. Por eso tenemos que dejar todas esas cosas atrás y aprender a escuchar a Dios. Abraham fue obediente en todo delante de Dios y esto selló el pacto que Dios hizo con él. Hoy es conocido este Abraham como el padre de la fe. Y la obediencia es clave en el propósito de Dios para tu vida y la mía. Ser desobedientes nos aparta del propósito de Dios y nos lleva a vivir una vida lejos de Él. En Abraham fuimos bendecidos porque de su simiente vino el Mesías. Y por medio del Mesías la redención a los que estaban cautivos del pecado. Porque Abraham le creyó a Dios. Nosotros podemos afirmar hoy que fuimos escogidos por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, porque el Espíritu Santo nos da la certeza de que así es. Amén. Amén. Abraham fue llamado a marchar hasta la tierra de Canaán y él llegó hasta allí y allí Dios lo bendijo. A nosotros se nos llama a conocer cada día más a nuestro Dios. Y eso tenemos que hacer. Si no empezamos a conocer a Dios, nunca lo conoceremos. Empezar a conocerlo ahora hará que en un tiempo lleguemos a conocerlo tal y como Él se nos revela a través de las Escrituras. Es necesario que dejemos el lugar de nuestra comodidad. Es necesario que nos sumerjamos en la palabra de Dios. Conocer a Dios significa sumergirse en la palabra. El profeta Ezequiel dice: tuve que entrar al río de Dios. Y cuando entré, al principio el agua me llegaba a los tobillos, pero caminé 50 codos y me empezó a la rodilla. Y 50 codos más y ya estaba a la cintura. 50 codos más, ya estaba hasta las espaldas, dice. Y ya después no hacía pie y tenía que nadar. A veces nosotros tenemos miedo de meternos porque no sabemos qué puede pasar. Entonces, ¿no le crees a Dios? ¿No crees que Dios te dice: no te preocupes, yo te voy a sostener? No te preocupes, haz lo que te mando y yo estoy contigo hasta el día de tu muerte, o hasta el día en que yo vuelva. Hasta el fin del mundo, dice Jesús. El fin del mundo para nosotros es la muerte. Pero para Dios no hay muerte. En Cristo no hay muerte. El otro día lo dijimos: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que cree en mí y no murió, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dijo a Marta. Sí, Señor, yo te creo. Creo lo que decís. Creo que tenés poder para levantarte entre los muertos. ¿Saben que a este Abraham le pidió su hijo Dios? Le pidió su hijo. El hijo en que le había prometido una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Sin embargo, Dios le dijo: quiero que me ofrezcas en sacrificio a Isaac. Ver la película te parte, porque cada día de los 3 días que le llevó desde la casa de él, desde la carpa donde estaba, hasta el monte donde le dijo de Dios, había 3 días de camino. Y era caminando, con un burro y caminando era. No había momento en que él se apartaba y decía: Señor, ten misericordia, perdona la vida de mi hijo, toma mi vida, si te he faltado, si he pecado. Y él se hacía memoria a ver dónde le pude haber fallado a Dios. Y en un momento él, cuando ve que está con la esclava, dice: Señor, eso fue contra tu voluntad, no era tu voluntad esa. Pero
déjale la vida a mi hijo y quítame a mí la vida, toma mi vida. Y cuando llegan al lugar del sacrificio y le dice Isaac lo que está escrito y todos lo sabemos, cuando dice, padre, yo no soy muy aprendido en estas cosas, dice, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero falta el cordero para el sacrificio. Y Moisés, Abraham le dice, Dios proveerá. Y en un momento le dice, perdón, le dice, ¿por qué? Le dice, porque Dios me ha pedido que te entregue en sacrificio a Él. ¿Hice algo mal? Dice el chico. Le dan una vuelta, le ponen algo a la historia. Porque nosotros leemos una cosa y le tienen que agregar un poco de drama. ¿Hice algo malo? No hiciste nada malo, dice. Pero nuestro Dios es digno de ser adorado, glorificado y obedecido. Y le habla al hijo y el hijo dice, bueno, dice, y le pone las manos para que lo ate. Y lo ata y lo pone en el altar para sacrificarlo. Y bueno, lo que sabemos, cuando levantó el cuchillo para degollarlo, Abraham, sí Señor, dice, no toques al joven. He visto que me temes y no has dudado en ofrecerlo en sacrificio. Eso me dice que tú me obedeces. Y dice que en ese momento se dieron vuelta y había un carnero enredado en una encina. Y el mismo Isaac le dice, mira padre, dice, un sustituto. Nosotros tenemos que atar esas palabras, porque Cristo vino a sustituirnos en la cruz a nosotros. Él fue el sustituto nuestro. Nuestros pecados merecen la muerte, irremediablemente la muerte. Pero Cristo vino como sustituto nuestro a llevar sobre sus hombros el pecado. Por eso necesitamos una fe como la de Abraham. Necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo para mirar a nuestro alrededor y reconocer nuestro pecado de incredulidad. No le hemos creído plenamente al Señor. Tenemos tablets, tenemos celulares, tenemos lo que queremos, pero nos falta la fe para creerle a Dios, para ser parte de ese puñado de arena, para ser parte de ese montón de estrellas que se le mostró a Abraham y ser parte de esas naciones que iban a ser bendecidas en su simiente. ¿Y saben por qué fuimos bendecidos? Porque de la simiente de Abraham vino Jesús. Y de Jesús nuestra salvación. No es necesario gritar para declarar la verdad de la Escritura. No es necesario andar saltando. Es necesario escuchar. Es necesario saber hablar para que otros entiendan. Abraham era un hombre muy inteligente y fue el primero dentro de lo que dice la Biblia en reconocer a Dios como único y verdadero. El único y verdadero Dios. Y dice que él le hablaba a la gente y la gente lo seguía. Estuve leyendo un poquito la historia de Abraham. Hay una ciudad en la antigüedad que se llamaba Abraham, en honor a ese Abraham, que era un hombre entendido en las cosas del cielo, un hombre que fue bendecido por Dios, un hombre al que muchos respetaban y otros temían. ¿Por qué? Porque él le había creído a Dios. Yo no quiero que me teman, quiero que le crean a Dios. Quiero que crean en su escritura, en su palabra, en sus promesas. No puedo ser prosperado, no puedo ser bendecido si no dejo atrás lo que me incomoda, lo que me es peso. No se olviden que no pertenecemos a esta tierra. Somos peregrinos y estamos de paso.
peregrino no anda con un baúl lleno de cosas, el peregrino anda con un bolsito, con lo necesario. Jesús cuando los mandó le dijo, no lleven alforja, no lleven mucho, livianito, porque tienen que ir y predicar. El que va, el que pasa, sabe qué pasa. Pero tengo tantas cosas, hay tanto, mira esta casa que vale tanto y el coche que vale tanto. Eso me ata, eso me sujeta. Y a mí no me tiene que sujetar un auto, una casa, no me tiene que sujetar la silla, la ropa, el lavarropa, el televisor, no me tiene que sujetar eso, me tiene que sujetar Cristo. Y yo no me tengo que dejar de sujetar a Cristo. Tengo que creerle a Él. Tengo que creerle lo que le dijo a los discípulos. Cualquiera que deje casa, familia, esposa, hijos, por amor a mí, para seguirme a mí, recuperará y recibirá 100 veces lo que dejó. Y estoy hablando de lo espiritual. Estamos en una familia que no tenemos ni idea de lo grande que es. Nosotros miramos nuestra familia y somos 4, otros son 8, otros son 3, otros son 6. Pero en Cristo, ¿sabes cuántos millones somos, hermanos? Una familia que es como la arena del mar, que es como mirar al cielo una noche despejada y ver todas las estrellas. Así es la familia que Dios tiene para nosotros, de la cual somos parte, si le creemos. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, danos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, las fuerzas para ir a tu palabra, para oír tu palabra, para ser llenos de tu palabra, para que venga sobre nosotros, Señor, esa fe que tú traes, que tú produces al oír tu palabra. Que tu Espíritu Santo en nosotros produzca la fe, Señor, para creerte a ti, para creerle a tus promesas, para creer que tú, Señor, le prometiste a Abraham y le cumpliste a Abraham lo que le habías prometido. Lo llevaste a la tierra de la cual heredó, le diste al hijo que le prometiste y le diste la simiente que le prometiste. De esa simiente viene tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, yo quiero aferrarme a tu palabra, quiero oírla, quiero ser lleno de tu palabra. Y quiero que Cristo se refleje en mi vida. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Aunque a veces, Señor, pareciera que es difícil, a veces hasta imposible. Sé que si voy tomado de tu mano, Señor, nada es imposible, porque no hay nada imposible para ti, mi Dios. Tú nos llamaste, como dijo Cecilia al principio. No vinimos nosotros a ti, ni nosotros te hallamos, sino que tú viniste a nosotros. Tú nos encontraste primero a nosotros, tú nos amaste a nosotros. Tú nos atrajiste hacia ti. Tú nos llamaste, Señor. Aquí estamos. Ayúdanos a tener una fe como la de Abraham. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a caminar en tu voluntad. Ayúdanos a ser uno en Cristo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios.